Hola, les saludo con gusto. Mi nombre es Gabriela Cruz y en esta ocasión vamos a platicar sobre las nuevas tendencias que han tomado los procesos de reclutamiento y selección de talento en las organizaciones. El objetivo es determinar los elementos esenciales para realizar el proceso de reclutamiento y de selección de talento desde un enfoque tradicional para poder hacer un comparativo y también desde una perspectiva contemporánea. Lo primero que debemos de considerar es que estamos bajo un enfoque sistémico en todas las organizaciones. Es decir, nos tenemos que proveer de insumos y dentro de esos insumos está el talento que se encuentra fuera de la organización y hay que saber cuál es el candidato idóneo y hay que saber cómo incorporarlo a la organización. Tenemos para ello los procesos tradicionales de las áreas de recursos humanos que hoy conocemos también como gestión de capital humano o gestión de talento, que son reclutamiento, selección, contratación, inducción, capacitación y desarrollo del personal, la gestión continua de las relaciones laborales y la evaluación de desempeño, entre otros. ¿Para qué? Para poder producir, si esto se lleva a cabo de la mejor manera posible, algunos resultados que cualquier empresa desea. Por ejemplo, la permanencia del personal con un alto nivel de productividad, el desarrollo del mismo para que cada día aporte situaciones nuevas y benéficas para la organización, el compromiso del personal, que esto implica también la lealtad, y altos niveles de competitividad para la empresa dentro de un entorno obviamente cambiante debido a la globalización. Hay que saber ahora administrar o gestionar dentro de la diversidad y enfrentarnos a los desafíos continuamente. Pero afirma que los procesos de reclutamiento y selección son procesos de interacción entre el individuo y la organización a través de los cuales se trata de conseguir un ajuste entre las expectativas y los objetivos de los individuos y los de la organización. En ellos se dan una serie de esfuerzos por parte del individuo para evaluar la organización y si le resulta de interés para conseguir que le contrate. Al mismo tiempo, la organización trata de evaluar al individuo y si le resulta interesante, de atraerlo para ingresar en ella. Los esfuerzos de la organización por localizar y reclutar aspirantes adecuados para poder seleccionar de entre ellos a sus miembros. Es el primer paso de esta interacción. Es interesante si analizamos esta definición porque aquí vemos que hay un interés mutuo y que no nada más se trata de que en un proceso de reclutamiento y selección sea la empresa quien mire a los candidatos para que de entre de ellos seleccione al idóneo, sino también se trata que el candidato, a través de esos procesos de interacción, puede evaluar a la organización y determinar si realmente quiere incorporarse o no a ella. El reclutamiento tradicionalmente, lo sabemos, ha podido ser interno y externo. Interno quiere decir que está abierto solo al personal de la organización y externo que está abierto al público en general, es decir, a todos los candidatos que puedan cubrir el perfil. Cuando hablamos de reclutamiento interno, podemos tener un reclutamiento vertical cuando se trata de ascensos. También podemos tener una reubicación por transferencia cuando hacemos una rotación interna en niveles organizacionales iguales. Y podemos tener una reubicación por promoción a través normalmente de concursos. Cuando hablamos de un reclutamiento externo, hay múltiples medios que en un momento vamos a revisar, tanto impresos como electrónicos y audiovisuales, y podemos hacer también este reclutamiento a través de las agencias de contratación, como solía llamárseles, hoy denominados los outsourcings, porque su labor ha crecido mucho más allá de buscar simplemente a los candidatos. Cuando hablamos de reclutamiento interno, regresando al punto, podemos tener, por ejemplo, programas de referidos en donde el propio personal de la organización recomienda amigos o cercanos
que cumplan los requisitos del puesto que se está ofertando. Podemos también tener los planes de vida y carrera, o les llaman también programas por competencias, que implican el desarrollo del personal a lo largo del tiempo para que haya un compromiso firme con la organización. Podemos lanzar convocatorias para que a través de concursos todos los candidatos que crean que reúnen el perfil del puesto que se está ofreciendo puedan participar, actualizando, por ejemplo, sus expedientes, incorporando sus nuevos estudios, sus nuevos cursos, cursos de capacitación o diplomados, es decir, dentro o fuera de la organización, y además que se sometan a las pruebas de capacidades que vayan a servir como pauta para la selección. Tenemos la rotación interna, que es parte de una estrategia para que todos los miembros de la organización vayan conociendo los puestos similares al propio, al menos en aquellos en donde cubran el perfil. Tenemos también por sectores, gremios, el intercambio de cartera. En el sector financiero, por ejemplo, o en el ramo de los laboratorios farmacéuticos, esto es muy común. Se reúnen los responsables de capital humano y realizan intercambios para poder dar sangre nueva a sus organizaciones o para poder perfeccionar el perfil, para poder optimizar los trabajos que se realizan dentro de la organización. Cuando hablamos de reclutamiento externo, nos podemos referir a una gran cantidad y variedad de medios disponibles, desde el candidato espontáneo que se acerca a la organización con su currículum o con su solicitud de empleo para solicitar el trabajo, hasta el uso de bolsas de trabajo profesionales, medios impresos, el clásico anuncio en el periódico o la manta que de repente vemos colgada afuera de las fábricas o de los restaurantes, en donde normalmente se están requiriendo siempre personas para ocupar puestos diversos, ya que en este tipo de giros la rotación es muy elevada. También tenemos cámaras y confederaciones que tienen bolsas de trabajo o tienen publicaciones a través de las cuales anuncian a aquellas personas que desean conseguir empleo. Los sistemas de outsourcing profesionales como Manpower, Humankind y otros que se dedican expresamente a conseguir candidatos. Llegan, como lo decía yo hace un momento, a funciones mucho más complejas como la administración de la nómina. Página web de la que hablaremos un poco más a fondo porque forma parte ya de una tendencia en la que el uso de las redes y los medios electrónicos cobran cada día más importancia. Entre las ventajas y desventajas de realizar reclutamiento interno o externo, las empresas deben de considerar lo siguiente. Cuando reclutan personas de la misma empresa, es un medio de motivación, por supuesto. Promueve la competencia interna, que puede ser sano. Es más económico porque se evitan muchos de los procesos de selección que tendrían que aplicar con personal externo. El empleado ya conoce la estructura y la filosofía de la empresa, lo cual reduce la curva de aprendizaje en el nuevo puesto y con ello se eleva la productividad. Los empleados van conociendo nuevos puestos y esto los hace sentirse más seguros. Es decir, esto puede formar parte de todo un programa de desarrollo, como lo decíamos hace un momento. Entre las desventajas está que es limitante para la empresa porque no puede allegarse de personas con sangre fresca, con nuevas ideas o con conocimientos distintos. También es limitante porque no siempre adentro de la organización está la persona con el perfil idóneo para el puesto que se está ofertando. Puede generar conflicto de intereses, por supuesto, porque en ocasiones tenemos que un jefe en particular desea que sea alguien quien se coloque en la nueva posición y esto limita la oportunidad de que sea un proceso equitativo, justo. Puede haber una sensación de inequidad entonces en el personal. Cuando hablamos de un reclutamiento externo, las ventajas es que tendremos respuestas masivas.
hay una capacidad de difusión mucho mayor de la vacante. Los costos ya los tiene más o menos calculados la empresa, entonces son costos parcialmente fijos, lo que implica que no haya sorpresas desagradables porque ya se tienen seleccionados los medios y la forma de publicar el anuncio. Se renueva el personal y se captan personas con experiencias diversas y eso enriquece, por supuesto, a las organizaciones. Las desventajas es que siempre resulta más costoso aunque ya se tenga previsto el costo. Es más costoso que un reclutamiento interno. Puede desmotivar al personal que ya está en la organización porque se considera que no se le ha tomado en cuenta. Hay un riesgo implícito cuando contratamos a alguien de fuera, por más precisas que puedan parecer las pruebas de selección de personal. Y la curva de aprendizaje es más grande porque tiene que adaptarse a la organización en general y al puesto en particular. El proceso de selección tradicional incluye la entrevista como un método que utilizan todas las empresas, aún las más pequeñitas, en sus diferentes modalidades, desde la entrevista tradicional hasta entrevistas ahora muy complejas, en donde se pone en juego la capacidad de reacción del candidato, como pueden ser las entrevistas bajo presión. Tenemos exámenes de conocimientos de toda índole, y tenemos también las pruebas de habilidades para poder hacer la demostración de que el candidato posee las habilidades que dice tener. Están los exámenes psicométricos, hay una gran cantidad de baterías de pruebas que utilizan los psicólogos para poder definir los rasgos de la personalidad de aquella persona a quien están contratando. Los estudios socioeconómicos, que son básicamente para asegurarnos la manera en que vive este candidato, en su situación económica, en su situación familiar, en su situación social. Simulaciones. Hay una serie de ejercicios como el Assessment Center, simuladores por computadora, que establecen diferentes hipótesis de trabajo ante las cuales el candidato debe de reaccionar. Entonces se estudia también cuál es su capacidad de respuesta y de adaptación. Hoy por hoy, gracias al uso de la tecnología, gracias a esta velocidad con que viaja la información, tenemos el reclutamiento 2.0 y 3.0, que es una evolución natural en el uso de las redes sociales y de algunos medios electrónicos. Por ejemplo, tenemos las web corporativas, que son aquellos apartados de las páginas de las empresas que cuentan especialmente con un link para poder insertar ahí las solicitudes de empleo o también para poder incluso resolver algunos exámenes preliminares o bajar un formato de solicitud que habrá que enviar a ese mismo sitio desde donde los reclutadores empiezan a realizar la primera revisión, a partir de la cual deciden a quiénes citar y a quiénes no citar. Tenemos también ferias virtuales de empleo. Estas suelen ser organizadas desde por dependencias gubernamentales, como pueden ser municipios, delegaciones políticas, secretarías de Estado, hasta por asociaciones privadas que desean juntar en un solo sitio web a una gran cantidad de reclutadores y de candidatos para que ahí interactúen y cada uno de ellos tendrá su forma de evaluar de manera preliminar a los candidatos interesados en los puestos que se ofrecen. Tenemos también las redes que están especialmente diseñadas, las páginas que están diseñadas como bolsas de trabajo. Esto sustituye a las antiguas bolsas de trabajo en donde el candidato se presentaba a llenar una serie de solicitudes, de entregar currículum. Aquí estas bolsas reúnen toda esa información y brindan sus servicios a las diferentes empresas que lo solicitan. Tenemos algunas redes que sin ser propiamente una bolsa de trabajo, sí están diseñadas como redes profesionales, porque el objetivo es conectar con usuarios que tengan perfiles profesionales parecidos o que tengan intereses laborales similares. Entonces uno espontáneamente sube su perfil a LinkedIn, lo va complementando cada día más, lo va enriqueciendo y podemos tener desde una suscripción gratuita hasta una suscripción premium
para quedar entre las primeras filas de aquellos que son revisados por las empresas para presentar entonces el vínculo que se requiere para iniciar el proceso de reclutamiento y selección. Tenemos las redes sociales en general, que son redes abiertas al público en general y que no tienen una temática específica. Sin embargo, últimamente han sido muy utilizadas y no solamente para reclutar, sino también para realizar los procesos de selección. En una generación más reciente tenemos el reclutamiento 3.0, en donde se ha añadido el uso de los móviles para poder reclutar personal. Así que se han creado apps específicamente diseñadas para la búsqueda de empleo y apps que también las empresas generan para que a través de ellas los candidatos suban sus solicitudes. En cuanto a la selección de personal, también encontramos nuevas tendencias. Estas nuevas tendencias de selección, de acuerdo con Atalaya, están basadas en negociación, selección y atracción. Hay procesos interactivos. Durante la selección necesitan tener estos procesos la misma importancia y el peso que las técnicas de psicometría que se han venido utilizando tradicionalmente. Tenemos, por ejemplo, la entrevista por videoconferencia. Ya no es necesario estar en vivo. Es importante, sí, verse mutuamente, pero esto desde por Skype, por una entrevista a través de Facebook y otros dispositivos y otras redes más que nos ofrecen esta ventaja. Entonces, las entrevistas se realizan a distancia. Tenemos también algunos juegos que están destinados para valorar las habilidades y formas de respuesta del candidato, que se ha denominado esto como gamificación. Jugamos a los negocios, jugamos a resolver situaciones, jugamos a planteamientos distintos a través de los cuales se muestran estas habilidades lógico, matemáticas, verbales y de adaptación situacional de los candidatos. Se habla también de una técnica llamada breaking, que consiste en un proceso interactivo en el que los trabajadores van tomando la iniciativa incluso antes de ser contratados. Es decir, se ofrece una gran cantidad de puestos y entonces se cita en conjunto a todos los candidatos, ellos van seleccionando qué puesto quieren, por qué lo quieren y van tomando iniciativas en muchos de los procesos. Esto entonces les da un papel protagónico dentro del proceso de selección de personal. También tenemos el uso de las neurociencias para realizar los procesos de selección y determinar el perfil neurocognitivo del candidato. Algunos de los tests más empleados son el de Bessinger, Herman o el test PAPI-N o PAPI-I. También en este rubro tenemos el software de reconocimiento facial, que es muy interesante porque mientras se realiza la entrevista en vivo, se tiene prendida una cámara web conectada a un software que nos va a determinar si aquello de lo que está hablando el candidato es auténtico. No se trata propiamente de una prueba de polígrafo, que también se emplean para algunas pruebas de selección específicas de personal, así como los estudios de confiabilidad o las pruebas toxicológicas. Aquí de lo que se trata en general es de darnos cuenta de los procesos mentales que se están dando, los procesos que se están dando dentro del cerebro del candidato. ¿Cuál de los cuadrantes cerebrales es el que está funcionando al brindar una respuesta? Y cómo corresponden las expresiones faciales al mensaje verbal que se está emitiendo. Entonces, con esto reducimos en gran medida la posibilidad de error al momento de evaluar la personalidad del candidato. Tenemos también algunos métodos novedosos como el crowdsourcing. En este crowdsourcing se lanza un problema, un conflicto que la empresa tenga al público en general y se permite que candidatos de manera espontánea envíen sus soluciones, sus respuestas. Esto abre la convocatoria de manera muy interesante porque al mismo tiempo que reclutamos ya estamos seleccionando. Vemos cuáles son las propuestas más creativas, más novedosas o más funcionales y aquellas que consideren un número mayor de variables para que la empresa pueda adoptar esa solución al mismo tiempo que incorpora a esa persona a sus filas
dada la creatividad que ha mostrado. Entonces, como podemos nosotros darnos cuenta, los avances tecnológicos, la velocidad, decía yo, con la que viaja la información, las necesidades a las que nos enfrentamos en un mundo globalizado, han establecido estas nuevas pautas de actuación en materia de reclutamiento y selección y probablemente seguirán incorporándose nuevos métodos, cada vez con mayor velocidad porque esa es la característica del mundo actual. Las grandes corporaciones son las que primero adoptan estos sistemas, las que hacen las primeras inversiones, las que abren incluso áreas de investigación al respecto, y después serán las medianas y las pequeñas las que vayan siguiendo estas pautas de actuación y haciendo un gran esfuerzo para adaptarse a esta metodología, porque hoy por hoy en México prevalece la microempresa y en realidad en una microempresa lo que se tiene con seguridad es la entrevista como método de selección. Lo que se tiene probablemente todavía sea el anuncio en el periódico. Entonces necesitamos hacer cambios importantes. El objetivo, sin duda, es disminuir los índices de error al incorporar este talento y lograr altos niveles de efectividad para las organizaciones en plazos menores. ¿Por qué? Porque la competencia es muy agresiva y de no ser así no estaríamos preparados para enfrentar a quienes nos imponen retos con sus ofertas, con sus nuevos métodos, con personal altamente capacitado. Así que también debemos de disminuir la curva de aprendizaje para poder incorporarnos a múltiples ambientes laborales. Entre los esfuerzos que hacen las organizaciones y los que hacen los candidatos en lo particular, tendremos una interacción muy interesante para poder lograr avances significativos en materia de gestión de talento en las organizaciones. Y esto se verá también reflejado en los demás procesos, como las tendencias de la capacitación, las tendencias del trabajo por competencias, las tendencias de evaluación del desempeño del personal. Estos son temas que probablemente toquemos en otra ocasión. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.